Interesante lo que la palabra de Dios nos dice aquí. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ese es un gran problema hoy día, hermanos, que el mundo cristiano tiene, porque desconocemos la palabra de Dios. Y no me vas a decir que solamente con un mensaje el día domingo ya es suficiente y de aquí del lunes al sábado no tenemos absolutamente ningún contacto con ella. Así que por eso es el problema de hoy en día, que muchos cristianos somos absorbidos por muchas ideologías que están ahí afuera. ¿Y cuál es el motivo? Es que desconocemos prácticamente la palabra de Dios, como dice el libro de Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y algo más importante, que un día conversando con mi hijo mayor nos hizo una pregunta y nos mostró este versículo que nosotros lo hemos leído, pero siempre está ahí. Y habla acerca del Salmo 119:96, que dice: he visto aún la perfección tiene sus límites. Y él nos preguntó, ¿lo perfecto es siempre perfecto? Y según este versículo dice que no, que la perfección tiene sus límites. Pero hay una sola cosa que es perfecta, y es la palabra de Dios. Dice, solo tus mandamientos son infinitos, o sea, no tiene límite. Eso tiene una perfección total. Entonces, por eso nosotros, hermanos, tenemos que darle validez a la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Por eso la importancia de que nosotros no seamos engañados. Y para poner una base de lo que se acaba de leer, sí, en realidad se leyó muy rápido, y dentro de ese capítulo de Génesis 19 hay mucha información, hermano, mucha información relevante, y aquí vamos a tocar un tema muy sensible, demasiado sensible. Y no me voy a disculpar yo por lo que dice la palabra de Dios. Lo siento. Si de alguna forma aquí sale algo demasiado, un poco duro. La Biblia habla de que existen 3 clases de hombres. Primeramente habla del hombre carnal en 1 Corintios 2:14. Y este es el versículo. Y dice, perdón, el hombre natural. El hombre natural. Ahí está el hombre natural. Dice, pero los que no son espirituales, o sea, los naturales, no pueden percibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu puede decir. O sea, un hombre totalmente mundano, no cristiano, siempre el yo y el ego, y Cristo está totalmente fuera de su vida. Ya, el hombre natural. Hay otro más, un segundo, que la Biblia nos habla acerca del hombre carnal. Y aquí va a estar centrado este capítulo Génesis 19. Hermanos, yo tengo que admitir que me costó mucho comprender esta verdad del hombre carnal. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice 1 Corintios 3, del 1 al 3? Dice, amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos con otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Y ahí tenemos que admitir, hermano, que estamos prácticamente la mayoría de nosotros. ¿Y cuál es el problema? Mi pueblo perece. ¿Cuál es la razón? Por la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Y aquí están los que se dicen ser cristianos y estamos aquí como hombres carnales, viviendo como hombres carnales. Aquí está prácticamente el mensaje hoy día, en Génesis capítulo 19. No, que me cae mal, no, que me miro mal, no, que no me saludó, no, que esto, no, que el otro. Y vivimos con el sentimiento aquí a flor de piel. Pinchamos, ¡oh! El hombre carnal, esta es la parte que a mí me costó bastante asimilarla y prácticamente aceptarla, pero aquí tenemos el ejemplo en Génesis capítulo 19. Entonces tenemos el hombre natural y tenemos el hombre carnal. Sí, todavía el yo está sentado en su vida, pero Jesús está como aquí al ladito nomás. Yo te voy a necesitar, Jesús, cuando tenga problemas, necesidades. Ahí,
Pero mientras tanto, yo soy el que gobierna mi propia vida. El tercer hombre que la Biblia nos menciona es el hombre espiritual. ¿Ven dónde está el yo ahí? Está fuera del trono de la vida. Dice en 1 Corintios 2, 14 al 16, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. O sea, aquí hay otro nivel. Y hermano, yo te voy a ser sincero, se nota cuando una persona es espiritual. Se nota. Ya irradia espiritualidad, de alguna forma. En su forma de ser, en su forma de hablar, en su forma de actuar. No es fingido. Entonces, aquí están las tres clases de hombre. El hombre natural, el que no conoce a Dios, que las cosas de Dios para él son ridículas, no las puede entender. El hombre carnal, que ahí estamos la mayoría de nosotros, donde todavía el yo está centrado en su trono y Jesús está al lado por si acaso, lo necesito. Y el hombre espiritual. 1 Corintios 2:15. Entonces, ¿cuántos de nosotros aquí podemos identificarnos en una de esas? Es increíble, hermano. Pero dentro de este pequeño grupo del cual nosotros estamos en una de esas tres categorías. Puede que alguno aquí piense que es cristiano y no lo es. Y todavía es un hombre natural. Ese es el gran engaño del Satanás hoy en día. Hacerte pensar de que tú eres un cristiano cuando prácticamente no lo eres. Por eso la Biblia nos insta a nosotros de que debemos examinarnos. ¿Ya? Sí, en realidad. Pero yo le digo, bueno, más adelante también en el Nuevo Testamento, en el Evangelio hay otra división, ¿cierto? La cizaña y el trigo. Pero aquí tenemos tres. Y en uno de estos tres estamos nosotros. Así que ojalá tú evalúas tu situación en la cual tú estás. Ahora, por todo este problema, por la falta de conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, hoy en día tenemos esta palabrita, hermano, el posmodernismo. ¿Y qué significa este posmodernismo? Viene después del modernismo, post. ¿Y qué es lo que hace el posmodernismo hoy en día, en el cual nosotros estamos insertos? El posmodernismo hace ciertas cosas. Elimina la verdad absoluta. Dice, no hay verdad absoluta. Por ejemplo, Dios es un absoluto. La palabra de Dios es un absoluto. Y ellos eliminan todo eso. No existe un absoluto. Dice, haciendo que todo, incluyendo las ciencias empíricas, cuando dice ciencias empíricas significa que son cosas comprobadas. Tú no las puedes negar, son empíricas. O sea, tú las puedes repetir varias veces y va a dar el mismo resultado. Y aún eso, ellos lo niegan. La religión, y dice, sea relativo, todo va a ser relativo a las creencias y deseos de los individuos. O sea, tú tienes la libertad de creer lo que quieras. Pueden ser unas cosas más ridículas, pero ahí está. Tenéis la alternativa, dice, tenéis la opción, porque no hay nada absoluto. Dios no es absoluto, la palabra de Dios no es absoluto, por lo tanto, tú escoges tú lo que quieras creer nomás. Y ahí está el posmodernismo. Entonces, ¿qué hace el posmodernismo? Ideologías. Y nosotros estamos plagados, hermanos, de ideologías hoy en día. Plagados. Ustedes saben que según las ideologías existen como 70 sexos distintos. Cuando la Biblia solamente habla de 2. Entonces ahí está la ideología. ¿Qué es lo que hace la ideología? ¿Cómo atrapa la ideología a los jóvenes hoy en día? Todo es opresión. Le meten en la cabeza, no, tú estás oprimido por esto, estás oprimido por esto otro, estás oprimido por aquí, por el gobierno, por la salud, por todos lados. ¿Ya? Entonces, ellos dicen que la verdad es relativa, puede variar de acuerdo a las personas, la cultura, el tiempo o la situación, no importa. Como no hay absoluto, la verdad es relativa a lo que tú quieras pensar y a lo que tú quieras decidir. Hay una pérdida también, hermanos, de discernimiento. ¿Ya? El discernimiento es la capacidad que nos distingue a nosotros para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que es verdad y qué es lo que es falso. Y hoy día, qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y hoy día, hermano, tenemos el problema de que no podemos incluso hasta distinguir de lo casi bueno.
porque la verdad y la mentira van tan juntas que tú prácticamente a veces cuando la ves no puedes hacer la separación o la división de qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. Está tan mezclado. ¿Y cuál es el problema? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ahí estamos nosotros, porque está hablando, dice, mi pueblo, no está hablando de los de afuera. Nosotros, los cristianos, perecemos porque no conocemos la verdad de Dios. Y acuérdate, la verdad de Dios no es infinita, no tiene límites. Así que, hermanos, si tú piensas que conoces la palabra de Dios, estamos totalmente equivocados. Recién estamos rasguñando la superficie de su palabra, porque su palabra no tiene límite, es infinita. No, si yo sé la palabra, hermano, más humildad. Estamos recién rasguñando. ¿Y después qué viene más encima? El pluralismo. ¿Qué es lo que es pluralismo? Es la existencia de varias ideas, creencias, sistema de valores, todo ese tipo de cosas. O sea, podemos dispersarnos para cualquier lado y pensar de que eso está bien y es correcto, cuando la palabra de Dios dice exactamente otra cosa. Y lo lamentable es de que cuando una sociedad tolera algo, por ejemplo, nosotros ahora en esta época en la cual estamos viviendo, por ejemplo, no sé qué ejemplo colocar, pero si nosotros en estos momentos estamos tolerando algo, ¿saben lo que va a pasar con la próxima generación después de nosotros? La va a abrazar. Va a ser normal para ellos. Nosotros apenas lo estamos tolerando. Pero para la siguiente, no, está todo bien aquí. La abrazamos. Ahora, ¿cuál es el problema otra vez? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Ya? Y lamentablemente, vemos aquí una decadencia del hombre, prácticamente. Esta es una introducción nomás para lo que vamos a ver más adelante. En Romanos 1, 18 al 32, va a mostrar, hermano, la decadencia del hombre. La Biblia parte con ese versículo, en esa sección dice, pues habiendo conocido a Dios. Mira, escúchame bien. La Biblia dice que el hombre conocía a Dios. Y aún así, conociéndole, va ¿cómo lo dijera? A ver, va a tener una espiral de decadencia. Una escalera. En vez de ir subiendo, va a ir bajando. ¿Saben lo que dice la palabra de Dios en el libro Romanos 1:21, partiendo de ahí, como acá lo vimos? Pues habiendo conocido a Dios, ¡oh, qué lindo, qué hermoso! Significa que vamos a ir creciendo, vamos a ir madurando, vamos a ir conociéndole mejor, más su palabra. Pero lamentablemente la Biblia dice en Romanos 1:21, y ahí empieza, hermano, la decadencia del ser humano. Dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿cuál fue el resultado? No le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios, se entregaron a la inmundicia, deshonraron sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios, dieron culto a las criaturas. ¿Quieren seguir? Se entregaron a pasiones vergonzosas. Mujeres y hombres cambiaron el uso natural. Se encendieron en sus pasiones unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres. Mira la lista. Y la Biblia dice, y habiendo conocido a Dios. Mira toda esta, como la Biblia lo llama, abominación. ¿Qué significa esa abominación? Ahí tienen varios sinónimos, hermanos. Aborrecible, maldito, detestable, odioso, repugnante, despreciable. ¿Saben una cosa? Martín Lutero dice que cuando yo llegaba a Génesis 19, lo único que podía sentir en mi alma era repugnancia. Eso es lo que él dijo. Hermanos, leímos rápido Génesis 19. Pero ahí está todo esto que les acabo de mencionar. Todo esto. Quizás no se dieron cuenta.
Pero después de toda esta escalera de descendencia, ¿sabe lo que dice el libro de Romanos, o el capítulo 1? No se detiene ahí. ¿Sabe lo que sigue diciendo? Dice, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricias, odios, envidias, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que promete. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Ahí está el hombre, hermano. Ahí está Génesis 19. Ahí estamos nosotros en esta época. ¿Usted qué cree que estamos viviendo una época así tranquilita? Espérate. Vamos a llegar a esto progresivamente porque el hombre va en decadencia por causa del pecado. Otro versículo más, 1 Corintios 6:9 dice, ¿no se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterios o son prostitutos o practican la homosexualidad. ¡Pum! Yo he escuchado gente por televisión decir, gente que a veces cristiana, no, que la Biblia no habla nada del tema de este tipo de pecado. Está lleno, hermano, yo le estoy mostrando unas partecitas nomás. Primera de Timoteo 1:10 dice, la ley es para los que cometen inmoralidades sexuales o los que practican la homosexualidad. Y aquí, en Génesis 19, vamos a ver eso. Este pecado, hermano, tan abominable como dice la Biblia, es una ofensa. La Biblia es una ofensa capital, o sea, significa que es una ofensa de muerte en el Antiguo Testamento. Eso lo podemos ver en el libro de Levíticos. Entonces, el pecado del acto de Sodoma, como vamos a ver más adelante, presumiblemente, hermano, es la peor clase de ofensa sexual que nosotros podemos conocer. ¿Ustedes vieron la escalera? ¿Cuál era el último peldaño? Las pasiones, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Ese es el último peldaño de la escalera de la depravación del hombre. La homosexualidad, el lesbianismo o todo lo que se ha llamado como impureza sexual. Con esa base, vamos a entrar entonces a Génesis capítulo 19. Porque ahí está todo esto, hermano. Ahí está, quizás no se dieron cuenta. Pero Dios hace un juicio divino sobre Sodoma y Gomorra. Y hay una advertencia. El caso de Lot, hermano, es una advertencia para nosotros, espiritualmente hablando. Por eso, Lot, ¿lo puede encajar ahora en qué tipo de hombre está de los tres? ¿Natural, carnal o espiritual? ¿Dónde estaría Lot ahí? Sí, está en el segundo. Está en el creyente carnal. Y vamos a ver esa parte hoy día y aquí. Y aquí está el problema de Lot. Lot representa prácticamente la tragedia de la carnalidad en la vida humana. El creyente carnal. ¿Qué es lo que hace el creyente carnal? Busca lo mejor de los dos mundos. ¿Ya? Le gustan las bendiciones eternas, el perdón de pecado y todas las cosas que nosotros hacemos acá dentro de la congregación. Pero, a su vez, también tiene su otro pie en el lado de los beneficios temporales, o los beneficios o las posiciones terrenales, el dinero, la influencia de los hombres, todo ese tipo de cosas. Quiere las dos cosas. ¿Hemos conocido creyentes así? ¿Hemos estado nosotros también en esa posición? Sí, me gusta la iglesia y todo, pero también me gusta el otro lado. Y ahí estamos, de un lado a otro. El creyente carnal. En comparación, hermano, con Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? En el libro de Hebreos 11:25 dice que Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Él lo tenía claro. Esta cosa es momentánea. Esto es eterno.
Entonces, no estaba entre dos aguas. Él ya tenía una decisión tomada. Y hermano, y la corrupción que le sobrevino a Lot mediante esa meta de tener sus dos pies en ambos mundos, penetró prácticamente su círculo más amplio, su familia. Y ese es el riesgo que tú cometes si estás en esa situación como hombre o cristiano carnal. Hay un breve contraste, hermano, entre la vida de Abraham y la vida de Lot. Harto contraste. ¿Se acuerdan que dijimos que Dios le dijo a Abraham, ándate de aquí y... ¿Quién se le allegó? Se le coló Lot, su sobrino. Y hasta el día de hoy le sigue dando problemas a Lot, hermano. Hasta el día de hoy, y aquí vamos a ver los problemas que causa también Lot. Hay un contraste aquí. Se separa Lot de Abraham y Lot se acerca a Sodoma. Una decisión fatal, hermano, de parte de Lot. Porque mire lo que dice Génesis aquí. Lot habitó en las ciudades de la llanura. Como dijo el hermano Luis, un día habitó. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea, aquí ya después me voy corriendo. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Más, mira, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ese es el riesgo que nosotros corremos, hermanos, cuando nos acercamos a ese lado del mundo. ¿Ya? Ahí está el hombre, ahí está la degradación, la escalera, hermano. Tú quizás no lo quieras ver, pero sí, ahí está. Entonces es de suma importancia, hermano, nosotros prestar atención, total atención, y ser sabios cuando vamos a tomar ciertas decisiones en la vida. Y especialmente cuando vamos a escoger el lugar donde vamos a vivir. Él escogió ese lugar y fue una decisión totalmente fatal. Muchas veces nosotros que arriesgamos, tomamos decisiones, ya sea del lugar donde vamos a vivir, un trabajo, no sé qué esto y el otro, y no estamos pensando, hermanos, que estamos arriesgando algo. Y estamos prácticamente arriesgando mucho. Voy a leer este versículo. Dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Por tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas. Y yo los recibiré a ustedes, y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Fuerte? Hermano. Y aquí está mi problema, po. La Biblia menciona a Lot como un justo, po. Y él cometió todos estos problemas. Se asoció con todos estos tipos. Y aún así, mira lo que dice 2 Pedro 2, 6, 7 y 9. Tiempo después Dios condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de ceniza. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma porque Lot era un hombre justo. Ahí se me cayó la pera. Que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, hermano? El Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Como le dije, a mí me costó. Nancy siempre sabe, porque yo siempre le digo, oye, tengo problema con esto. No es ahora que lo tuve que estudiar. Ha sido siempre. Pero bueno, aquí ya me quedó claro. Hermano, esa es la misericordia de Dios, esa es la gracia de Dios. Y vemos aquí también una intercesión de parte de Abraham en favor de su sobrino Lot. Dice, ¿cuántas veces intercedió Abraham por Lot? Bueno, intercedió 2 veces. La primera es cuando había sido tomado cautivo por los reyes que se unieron a atacar Sodoma. ¿Se acuerdan? ¿Vimos esa historia? La segunda fue cuando Sodoma y Gomorra, ahora, lo que vamos a ver ahora,
iban a ser destruidas. Abraham sabía eso y Abraham también oró a Dios. Dice, como resultado de la oración de Abraham, dice, se acordó Dios de Abraham y sacó a Lot de en medio de la destrucción. ¿Se dan cuenta, hermano, la importancia de la intercesión? De orar por otros para que se salven y no se pierdan. Le voy a contar una incidencia, quizá algunos aquí lo saben. Cuando estábamos con problemas con nuestro hijo, lo llevamos a oído de nuestro pastor. Y él del púlpito, claro, refiriéndose a nosotros, nos dijo, ustedes no sacan nada de pelarse las rodillas orando por sus hijos. Total, si se van a perder, no. Pues. Del púlpito. Después otro pastor amigo mío, ya ese me lo dijo en forma personal, era otro pastor, me dijo, oye Jaime, pero el problema tuyo, ¿tú no has considerado que Dios ya lo tiene destinado para el infierno nomás, pues, prácticamente? Dos pastores, hermanos, uno lo dijo del púlpito, así como lo estoy expresando yo, y otro me lo dijo personalmente. ¿Hay poder en la intercesión, en la oración? Claro que sí. Mira cómo intercedió Abraham por Lot. Cuando Abraham supo de que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, él fue y habló con Dios. Él dijo, Dios, ¿y si hay 50 justos dentro de esta ciudad, tú la destruirías? Y Dios le dijo, no, Lot. Por amor, mira como es Dios, le dijo, Lot, por amor a esos 50, no la destruiría. Pero no habían 50. Después Lot lo dice, Señor, ¿y si hay 45? Por amor a esos 45, no la destruiría. Y no habían 45. Después llegó a 40. La misma historia, la misma petición. Llegó a 30. Llegó a 20. Llegó a 10. Cuando cuando Abraham le dijo a Dios, por 10, dice la Biblia que Dios simplemente se fue. Pero en todas las otras le respondió, no, Lot, por amor a eso no lo haré. Pero cuando llegó a los 10, dice que Dios se fue. ¿Por qué? No había ni uno. No había ni 10. No había ni 10. Entonces, hermano, la importancia de la oración, de la intercesión. Puede salvar a nuestros parientes, amigos, a todos ellos. ¿Estamos orando por ellos? Ojalá que sí. Entonces, el propósito del mensaje hoy en día es una advertencia prácticamente para los creyentes que estamos viviendo en sociedades materialistas. ¿Ya? Hermano, el mundo atrapa. El mundo atrapa. Especialmente nosotros que salimos a trabajar al mundo y tenemos que asociarnos con todo lo que ocurre en el mundo, de alguna forma nos atrapa. De alguna forma. Ahora, ¿cómo contrarrestamos eso nosotros? Con la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, en base a todo eso vemos la decadencia de un creyente mundano y la pecaminosidad de Sodoma. ¿Dónde dice la Biblia que estaba Lot? Ahí arriba dice, en el versículo 1, estaba sentado a la puerta. O sea, después de que fue extendiendo sus tiendas para Sodoma, ahora él está sentado a la puerta. ¿Qué significa que estaba sentado a la puerta? Significa que es una señal de estatus, hermano. Él llegó a ser, no sé, un alcalde, un concejal, un político con influencia. O sea, él ya tenía cierto rango entre los habitantes, porque prácticamente ya se había integrado a la ciudad y a su sistema. Ahí había llegado. Y ahí lo vemos, Lot sentado a la puerta. Pero también vemos otra parte en el versículo 2 al 5, la hospitalidad y la corrupción de Sodoma. Dice la Biblia que aunque Lot era justo, vivía rodeado de impiedad. Eso fue lo que leímos, ¿no? Y fue hospitalario con estos hombres que llegaron a él, porque él los atendió, él los acogió, y ellos, los hombres estos estaban apurados, y él dijo, no, pasa a mi casa, por favor. Y la Biblia dice ahí, ustedes lo leyeron, como insistió tanto, ya ellos se dieron a ir a su casa, les preparó un banquete, hermanos,
escoció panes sin levadura, los atendió súper bien. Un hombre hospitalario, seguramente esto lo vio en su tío Abraham. Pero aún así, ahí llega la corrupción de Sodoma. Porque mira, la Biblia es muy detallada, porque dice, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Mira, hermano, está en negrita. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Habían 10? No habían 10. Desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalo para que los conozcamos. ¿Qué significa esa palabra para que los conozcamos, hermano? Queremos violarlos. Eso es lo que le estaban pidiendo a Lot. Sácalo porque queremos violarlos. Hermano, y eso explica por qué Dios derramó su ira y destruyó todas aquellas ciudades malvadas y corruptas. Mira cómo está el hombre ahí. Cómo la escalera de la corrupción ya llegó a ellos. Por eso hoy día se llama el pecado de la sodomía. Y posteriormente, hermano, la ley, cuando aquí todavía no estamos con la ley de Moisés, lo declara una ofensa, como le dije, capital de muerte. Y lo coloca, hermano, al mismo grupo del incesto y la pervención de ayuntarse con un animal. Levítico 18, 20 al 23, Levítico 20, 13. Mira, está en la misma categoría. Y Pablo en Romanos 1, 24 al 27, que ya lo vimos anteriormente, muestra esa decadencia. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál era la intención de estos hombres? Desde el más joven hasta el más viejo. Ahora, algunos versículos, ahí está. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Por eso le dije, hermano, no me voy a disculpar por lo que dice la palabra de Dios. Es un pecado atroz, abominable. Entonces, ahora que vemos cuál es la solución de Lot entonces. La cobarde oferta de sus hijas, hermanos. Cuando el creyente justifica lo injustificable, simplemente lo hacemos ¿por qué? Por temor a las costumbres en las cuales ya estamos inmersos, estamos involucrados. ¿Qué hace Lot? Le ofrece a sus hijas, prácticamente mostrando una distorsión moral y una decisión totalmente incorrecta. O sea, pecado por pecado. Si los hombres querían cometer un pecado con los invitados, Lot también coloca otro pecado más. Les ofrece a sus hijas. He aquí yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera, mira hermanos, y haced de ellas como bien os pareciere, pecado por pecado. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Una tremenda brutalidad, hermano. La oferta aquí aumenta la brutalidad prácticamente. Si querían hacer eso con sus hombres, lo dijo, no, haz con mi hija como bien os pareciere. Hermano, es cierto que nosotros como padres debemos de proteger a primero a nuestro visitante, claro, está bien, ¿cierto? Protege a tu visitante, pero por encima de eso está la protección de la familia, vos, y de tus hijas especialmente. ¿Te imaginas? Lo que hace el acercarte al mundo, como que ya después te da lo mismo, ¿no? Pecado por pecado. Este cuadro, hermano, presenta la terrible maldad del hombre y está en su corazón. Bueno, perdón, me faltó la letra D. Dice rescate y juicio sobre los sodomitas. Dios protege a los suyos, hermano, aunque lamentablemente estamos muchas veces comprometidos con el mundo. Aún así, Dios tiene misericordia y nos protege.
¿Qué hace para solucionar este problema? Los hombres tuvieron que intervenir. Lot todavía no saben que son ángeles. No tiene idea. Pero aquí ellos intervinieron sobrenaturalmente y hacen algo. Ciegan a los atacantes. Ahí seguramente Lot recién se da cuenta de que estos invitados no eran personas comunes y corrientes. Eran alguien especiales. No significa que esa fue una ceguera definitiva, sino la imposibilidad de poder ver o mirar, un destello que te deja así como deslumbrado, una cosa así. ¿Ya? Lot tuvo que haberse, como le dije, haberse dado cuenta aquí, estos tipos no son hombres comunes y corrientes. ¿Ya? No son simplemente seres humanos. Hermano, llegando a esta parte, podemos hacer una aplicación. La primera pregunta, ¿dónde estás sentado? ¿Dónde estás parado, digamos, en un lado en el mundo o en el lado de Dios? Lot, ¿dónde estaba sentado? A la puerta, a la ciudad. Ahí. Muy cómodo. Una pregunta para nosotros, ¿no? ¿Dónde estamos sentados? ¿En qué lado? La segunda puede ser, ¿estás acomodando tus valores a la cultura? Si hoy día lo toleras, mañana lo abrazas. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? La tercera es, la justicia sin firmeza moral se convierte en tragedia. La Biblia dice que Lot era justo, pero su justicia no tenía firmeza moral, hermano. Para nada. Estaba ofreciendo a sus hijas para que hagan con ellas lo que bien les pareciere. Y eso se convierte prácticamente en una tragedia. La segunda parte, el llamado a salir, la liberación de Lot y su familia, hermano. Los ángeles advierten a Lot del juicio inminente. Le dicen, oye, vamos a destruir esta ciudad. Y prácticamente ahí está el problema, que no fue tarea fácil, hermano, desarraigar a Lot y a los suyos del ambiente de Sodoma, porque ya estaban ahí incrustados. Entonces, sacarlos de ahí, muy difícil. Y sin suavizar el mensaje, hermano, los ángeles le dicen esto a Lot. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlos. Ahí está la sentencia, hermanos. Y Lot le dijeron, oye, ¿tienes más familia que tú? Y los ángeles, yo creo que ellos estaban ahí apurados también. Oye, Lot, ¿tú tienes más familia aquí? Sí, mi hija está comprometida con unos yernos, porque eran vírgenes, estaban comprometidas nomás. Oye, anda y dile. Lot va y le habla a su yerno, ¿y qué hace su yerno? No lo tomaron ni en serio, hermano. Lot ni siquiera es tomado en serio ni por su propia familia. Entonces, ¿dónde está el ejemplo? Es el tema hoy día. Tú das un ejemplo. Tú le adviertes a tus hijos y tu hijo te queda mirando de, ¿dónde saliste? Ni te cree porque no eres un ejemplo. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que nosotros estamos dando a nuestras familias? No le creen. La influencia del testimonio de Lot era cero delante de sus yernos. No le creyeron. Misma actitud, ¿se acuerdan que tuvieron los habitantes de cuando Noé estaba construyendo el arca? También, él les predicaba. No te creemos. Pero aquí los yernos no le creyeron a Lot, porque su testimonio era muy bajo. Entonces, hermanos, la misericordia divina viene aquí. Lot, prácticamente, podríamos decir como una rama ardiente, hermanos, como un fósforo medio quemado ahí, fue sacado de Sodoma y con dificultad prácticamente. Porque este es un cuadro triste, hermano, pero porque este hombre, aparte de ser, entre comillas, un justo, era un inútil. Pero en esa condición fue salvado y una vez más aquí nosotros podemos ver, hermano, la gracia de Dios. Miren lo que dice aquí. Lo estaban sacando los ángeles. Oye, Lot, apúrate. Vamos a destruir. ¿Y qué hace Lot? Y deteniéndose él. Es que no quiero. Los varones,
¿Saben lo que hicieron que hacer los varones? Dicen, le tomaron de sus manos y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas según la misericordia de Jehová para con él y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Oye, Lot, ¿qué estás haciendo? La cosa es urgente. Y él se detiene. Hermano, cuando nosotros somos advertidos, hacemos exactamente lo mismo. No, que estoy muy cómodo aquí donde estoy, no me saques de aquí, por favor. Yo ya estoy incrustado en esta sociedad y me gusta y ya disfruto de esto, pero también me gusta disfrutar de esto otro. Vamos a destruir todo esto. Tuvieron que agarrarle las manos. Más encima, Lot después empieza a negociar con los, no sé si ustedes lo leyeron, empieza a negociar con los ángeles. Los ángeles dicen, anda hasta el monte. Y Lot, no, es que yo me quiero ir a Zoar. Y los ángeles dicen, ya, ándate a Zoar. Ándate a Ar. Hermano, mire lo que dice este versículo. La indecisión de Lot prácticamente. Voy a llegar ahí. Aquí Moisés, él es el que está relatando el relato, ¿cierto? En Génesis. Y Moisés deja bien claro que la salvación de Lot no fue producto de su propia justicia, sino prácticamente de la misericordia de Dios. Miren, de la misericordia de Dios, como dice el versículo. Y lo sacaron y lo pusieron afuera de la ciudad. Según la misericordia de Jehová. ¿Ya? Entonces, tal como lo expresa Moisés, es por la misericordia de Jehová. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salva. Y hermano, y Dios no ha diseñado ningún otro plan, ninguna otra forma, ninguna otra manera para salvar al pecador, aparte de su gracia. Y ahí es su gracia, su misericordia. Y ahí vemos, hermano, todavía la indecisión de Lot, cuando yo le decía, y cuando lo hubieron llevado afuera, dijeron, escapa por tu vida. No mires atrás ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Hermanos, son urgente, imperativo. Pero Lot duda nuevamente y pide otra salida. Como le dije, el mandato de los ángeles es recibido con un ruego prácticamente, podríamos decir, este Lot es medio arrogante de parte de él. Te están dando una oportunidad, una salida. Seguramente quizás Lot no se da cuenta de la situación, hermano, y eso es lo que pasa hoy día con nosotros. No nos damos cuenta de la situación en la cual nosotros estamos. Y actuamos de la misma forma como Lot. Ni siquiera Lot valora lo suficientemente el inmerecido favor que se está derramando sobre él. No lo está valorando. Negocia por más consideración. Negocia. ¿Se dan cuenta cómo el mundo atrapa, hermano? Y después es difícil desarraigarse de él. Eso está en el corazón del ser humano, hermano. Difícil después dejar las cosas. Y aquí está Zoar. Ya una gracia inconcedida. Posiblemente, hermano, esa ciudad de Zoar capaz que también iba a ser destruida. Si no fue porque Lot pidió ir a ese lugar. Date prisa. El ángel dijo, escápate allá. Porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. O sea, hasta los ángeles detuvieron la destrucción porque este Lot, más duro, ya van a seguir discutiendo, ya ándate a Zoar. Porque no podemos hacer nada hasta que tú no llegues ahí. ¿Ya? Incluso las manos de los ángeles no podían actuar hasta que Lot sea liberado ahí en esa ciudad de destrucción. Ahora, hermanos, ¿se dan cuenta que esta es una hermosa ilustración acerca de la seguridad de la salvación, la seguridad del creyente? Dios ha prometido librar a sus escogidos de la condenación. Aunque nosotros somos duros, aún así Dios sigue teniendo paciencia. ¿Y tú ni siquiera te comprometes con Él? ¿No le rindes devoción?
Acuérdense las palabras de Jesús, hermano. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. O sea, hermano, comprométete. Y cuando te comprometas, no mires para atrás. Sigue adelante. Ese es el gran problema de la iglesia hoy en día. No hay compromiso. Nadie se quiere comprometer. ¿Por qué? Porque no hay interés. No hay interés, entonces no hay compromiso. Y aquí Jesús dijo, oye, si tú te vas a comprometer, no mires para atrás. Otro versículo de advertencia dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hasta este punto podemos hacer otra aplicación más. ¿Estás obedeciendo de inmediato o posponiendo la obediencia? El mundo está demasiado regado en ti que ya estás posponiendo tu obediencia a Dios. La indecisión, hermano, es la peor de las decisiones. Esto le pasó a Pilato. Al final se lavó las manos, pero él tuvo una indecisión ahí. Su mujer le insistía, oye, no tengas nada que ver con él, con Jesús. Tuve un sueño anoche. Y aún así, Pilato tuvo una indecisión. Y la indecisión es la peor de las decisiones. La gracia es grande, pero hay un punto donde mirar atrás significa prácticamente perderlo todo. Y eso te va a pasar, hermano. Estamos viendo la vida de Lot. Es un claro ejemplo del creyente carnal. La destrucción de una sociedad impía. Aquí viene ahora la destrucción. Vamos a ver, azufre y fuego, dice el versículo 24. Hermano, esto no fue una casualidad ni fue un evento natural, aunque muchos de los comentaristas dicen que aquí hubo una erupción y que Dios utilizó esa erupción para destruir la ciudad, que hubo un gran terremoto, que provocó explosiones. Mire, quedémonos con el relato bíblico. Aquí dice que fue Dios el que lo hizo. Y Él lanzó azufre y fuego. ¿Ya? Una de las más terribles catástrofes de la historia de la humanidad. Dios mismo hizo llover del cielo azufre y fuego. Y eso significa que lo ocurrido allí fue el resultado directo, hermano, del juicio de Dios. Dios emitiendo juicio. ¿Y saben una cosa? A ver, le hago una pregunta. ¿Cuántas ciudades se destruyeron ahí? 2. ¿Cuáles son? ¿Cuáles eran? ¿Saben que no eran 2? Eran 4. Pudieron haber sido 5, con Zoar, pero porque Lot se fue allá, ya. Fueron 5, mire lo que dice Deuteronomio 4, Deuteronomio 29, 23. Azufre y sal abrasada toda su tierra. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ellas hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Fueron 4. Se salvó Zoar. ¿Ya? La ciudad, hermano, fue destruida prácticamente en su totalidad, junto con sus habitantes. La Biblia dice en Génesis 3:10, también fue destruida toda la llanura. Y esa llanura, hermanos, ¿se acuerdan cuando Lot miró para allá? Chuta, era lo mejor de lo mejor. Era como el huerto del Edén. Y Dios destruyó sus habitantes. Toda la llanura, dice, además fue destruido el fruto de la tierra. Es decir, toda vegetación que había allí. La destrucción de las ciudades de la llanura fue semejante a la destrucción prácticamente efectuada en el diluvio. El diluvio fue total. Aquí fue focalizado, pero destruyó prácticamente todo. Todo, todo, todo. Y aquí hay otro hecho lamentable. La mirada atrás de la esposa de Lot. Esto es lo que prácticamente es una imagen de lo que significa no romper con el mundo. ¿Ya? La mujer de Lot evidentemente estaba detrás de él. Lot iba corriendo más rápido, la mujer un poquito detrás.
quizás eso, tratando de hacer un esfuerzo, hermano, decisivo de escapar de Sodoma, pero su corazón no estaba allá atrás. Estaba allá atrás. ¿Y qué hace la mujer? Mira atrás. Y aquí hay una advertencia, porque eso es lo que está ahí bajito, es una advertencia de parte de Jesús. Jesús dijo, acordaos de la mujer de Lot. La presenta Jesús aquí como un ejemplo de todos los que rehúsan realizar una ruptura total con la vida vieja después de la conversión. Otra vez, quieren estar ahí en dos aguas, lo mundano y lo espiritual. Y a ella le pasó este problema y Jesucristo advierte, acuérdate de la mujer de Lot. Toma una decisión, toma una determinación. Y ahí abajito, en el punto C dice, Abraham observa la destrucción. Abraham estaba mirando la destrucción. Y vio, dice que salía humo como un horno de fuego. Y ahí estaba Lot, salvado por la intercesión de su tío. Acuérdense que la Biblia dice, y Dios se acordó de Lot por causa de Abraham. De modo que la oración de Abraham, aunque fue respondida, no como él la presentó, porque el 50, 45, 40, 30, 20, 10, no había 10 en esa ciudad, hermano. Pero Dios salvó a todos los que pudo salvar, de acuerdo a su naturaleza y sus promesas. Había uno, un justo, pero este justo era más chamuscado que como nosotros. Una aplicación. El juicio es real. Dios ha prometido juicio, lo va a cumplir. La intercesión tiene poder, pero no reemplaza la responsabilidad. Sí, hermano, oremos, para que cuando llegue la responsabilidad por el cual estamos orando, se rinda a Jesús. ¿Ya? Por la intercesión. Y ya estamos llegando al final, los últimos versículos. La vergonzosa consecuencia de una vida comprometida. La desgracia de Lot. Hermano, Lot, después de haber estado en la puerta de la ciudad, ¿sabe dónde está ahora? Está en una cueva oscura, porque como era tan exquisito, no, que quiero ir anda a la montaña, le dijeron los ángeles, no, que quiero ir a Zoar. Y después estaba en Zoar, tuvo miedo ahí de la gente y dijo, yo me voy a la cueva mejor. Y ahí estamos nosotros. ¿Ya? De la puerta a la cueva. Hermano, el mundo no ofrece verdadera seguridad. No la ofrece. Para nada. Y aquí en la historia vemos la inconstancia de Lot. No quiso ir a la montaña por temor, pero luego abandona Zoar. ¿Saben por qué? Porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Eso es lo que te causa, hermano, la indecisión, temor, miedo. No hay aquí decisión, no hay firmeza, no hay convicción. Todo es incierto. Una inconstancia total. Y lamentablemente vemos este tema acá, dice el incesto por desesperación. Este pasaje, hermano, muestra cuando la moral familiar se desintegra prácticamente. Las hijas estaban contagiadas, ¿no? También. Estaban contagiadas mucho las hijas, porque mira el pensamiento que tuvieron ellas, si tú lees del versículo 31 al 36, no lo vamos a leer. Ellos dijeron, estamos solos aquí, ¿qué va a pasar con nosotros? A ver, hagamos algo para que no quedemos sin descendencia, emborrachemos a mi papá y tengamos relaciones con él, que nos dé descendencia. ¿Estaban contaminadas las hijas, no? Claro. Este pasaje muestra el peligro de ingerir alcohol, hermanos, por si no te has dado cuenta. Y esto es algo que el hombre ha hecho desde temprano en la historia. Y el resultado siempre ha sido fatal. Siempre, siempre, siempre. Entonces no debe pasarse por alto que uno de los graves problemas de la sociedad contemporánea es el uso del alcohol y de las drogas. Una vez leí un artículo que decía la droga más mortal del mundo. Yo pensé, dije, debe ser la cocaína, la heroína.
El alcohol. La droga más mortal del mundo. Es el resultado que ha tenido más muertes en el mundo, hogares más rotos en el mundo, la miseria más grande que nosotros podamos encontrar en muchas comunidades, y el ser humano no aprende la lección y sigue en su mal desempeño. ¿Ya? Incluso aquí estoy de acuerdo con la OMS. La OMS dice, cuando se trata de consumo de alcohol, no existe una cantidad segura que no afecte la salud y la mente. No existe. Incluso yo una vez escuchando a la doctora Cordero en un programa de televisión, ella dijo, mira, si tú te tomas 2 latas de cerveza a la semana, ya eres un alcohólico. Ya lo eres. No tengo idea, ellos sabrán. Pero puedo estar de acuerdo. Entonces, aquí, en este caso de Lot, sus hijas se unen a la depravación del corazón humano y a la incredulidad, porque aquí hay incredulidad. ¿Ellas están tomando en cuenta a Dios? No, para nada. Solo piensan en sí mismas y en sus necesidades. Eso es lo que están pensando, puro egoísmo. Ese es el corazón, hermano, del humanismo y de la sociedad moderna que sigue el mismo rumbo. Y hoy día se predican en las iglesias este egoísmo, el yo y todo ese tipo de cosas. Yo soy. Vimos recién un video de un predicador que tiene la iglesia más grande en el mundo en Houston, Joel Osteen, predicando de esta forma. Entonces, ¿qué pasó aquí? La proposición de la hija mayor fue no buscar la voluntad de Dios, sino ella dijo esto, miren, hagamos conforme a la costumbre de toda la tierra. ¿Qué está diciendo? ¿Estaba arraigado el sistema mundano en ella? Claro, voy. Pero si esto es normal, pues, hagamos conforme a la costumbre de la tierra. Si así lo hacen todos, nosotros, ¿por qué no? También. Entonces, ¿se dan cuenta? Un cuadro de decadencia moral sin vergüenza total, hermano. Eso es lo bueno de la Biblia, no esconde el pecado, ¿se dan cuenta? Es una gran diferencia entre la palabra de Dios y la literatura humana. Los hombres prácticamente se esfuerzan en esconder sus pecados y sus malas acciones, y la palabra de Dios no, dice tal cual. ¿Ya? Entonces, Moab y Amón, ¿qué pasó de este incesto, de este pecado? Nacieron 2 hijos. Uno se llamaba Moab y Amón. Y otra vez, pues, estos 2 hijos, puros problemas, no, hasta el día de hoy. El resultado de este incesto de sus hijas fue el nacimiento de estos 2 hijos. No sé si puedo llamarle hijo de Lot o sus nietos de Lot. Estos 2 pueblos enemigos de los descendientes de Abraham han provocado consecuencias históricas, hermanos, que han afectado a la nación de Israel y su legado. Moab y Amón. Y eso no es todo, hermano. ¿Saben lo que después, más adelante en la historia, provocaron estas 2 naciones? Dice, proporcionaron la peor seducción carnal en la historia de Israel y la más cruel persecución religiosa. Eso fue lo que provocaron estos 2 hijitos de las hijas de Lot. Así que imagínate. ¿Y saben cuáles fueron esos pecados? Ahí están los 2, miren. Fueron fornicación e idolatría. O sea, siguieron simplemente la misma corriente. A este punto, entonces, si tuviéramos que aplicar algo, ¿estás preparando herencia espiritual o problemas generacionales? Hermano, aquí me quiero detener un ratito porque tú y yo somos padres. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos preparando herencia espiritual o problemas generacionales? ¿Tu hijo va a ser una herencia espiritual o va a ser un problema en el futuro? ¿Es serio, no? Entonces, la responsabilidad que nosotros tenemos como padres, ¿estamos instruyendo a nuestros hijos con la palabra de Dios o simplemente este va a ser un problema a futuro? Aún siendo salvo, el pecado deja cicatrices. ¿Sí o no?
Mucha cicatriz, hermano. Ya, para terminar entonces, resumen y conclusión. Dice, Lot, el hombre del final triste. Primero, puso su confianza en las ganancias personales antes que en Dios. Cuidado, hermano, nosotros. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Ya? Puso su confianza en sí mismo antes que en el poder del Señor. Sus principios morales eran indeterminados, mezclados, confusos, no sabía qué hacer. No era determinante. Al final terminó sin bienes materiales, sin esposa, y aún sus hijas lo avergonzaron. ¿Te das cuenta? Podríamos decir muchas cosas más, hermanos. Eso es en cuanto a Lot, pero para nosotros, ¿cuáles serían las enseñanzas claves para nosotros? No se puede vivir cómodamente entre dos mundos. No se puede. Jesús dijo, no puedes tener dos señores, o amarás al uno o aborrecerás al otro. Decídete, po. Toma una decisión, toma una determinación. Dios juzga con justicia, pero también con misericordia. Gracias. Hermano, gracias. Ya me voy a calmar. Paciencia. A veces me toma tiempo recuperarme. Pero mira la misericordia de Dios, hermano. Muy paciente, con justicia, pero con misericordia. ¿Se acuerda cuando Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive? Jonás no quería ir y no fue. Y le pasó lo que le pasó, hasta que al final ya tuvo que ir. ¿Y qué pasó con la ciudad de Nínive? Todos se arrepintieron. Y Jonás se enojó con Dios. Dijo, Dios, yo sabía que tú eras un Dios misericordioso. Yo quería que tú los destruyeras a todos. Pero yo sabía que tú eres misericordioso. Y Dios los perdonó. La desobediencia y la tibieza espiritual arruinan no solo al creyente, sino a su familia. Esa es la consecuencia que tú traerás a tu familia. Si eres tibio, si no eres comprometido, tus hijos después ni te van a pescar, ni te van a creer. Si no predicamos con el ejemplo. Y aquí, hermanos, lo último. Jesús dijo, acordaos de la mujer de Lot. Entonces, lo que la falta de fe y la desobediencia pueden producir, una advertencia eterna, hermano, aquí. Acuérdate de la mujer de Lot. Si lo que alguno sodrificó se quema, ese sufrirá una pérdida. Si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. Eso fue lo que le pasó a Lot. Y eso nos puede pasar a muchos de nosotros hoy en día, hermanos. Porque hoy en día todo va a ser probado. La Biblia dice, por fuego. Todo lo que nosotros hemos edificado espiritualmente, Dios lo va a probar con fuego. Y dice, y si nuestra edificación se quema, dice, vamos a subir pérdida. Lot perdió todo. Lot perdió todo. Dice, pero mire la misericordia de Dios, ¿sabes? El cristiano carnal, si bien él mismo se salvará, aunque como quien escapa del fuego. Igual que Lot. Así medio chamuscado, con olor prácticamente a humo, hermanos. Algunos vamos a entrar al cielo con olor a humo, así, medio quemándonos por ahí después. De esa forma. ¿Quieres entrar así? Y habiéndolo perdido todo, toda una generación atrás dejaste la embarrada y todos se perdieron y ninguno se salvó.
¿Eso es lo que tú quieres? Hermano, como les dije, este capítulo es serio. Es demasiado serio. Por eso toda la otra introducción anterior que les di para que nos quede claro de que este pecado no es cualquier pecado. Acuérdate, la indecisión es la peor de las decisiones.